Bueno, buenas noches para todos. Un placer y un gusto poder haber compartir con ustedes este momento tan especial y sobre todo que me haya permitido el gusto de, la verdad, de conocerlos y de próximamente compartir con ustedes en ambas vías, es decir, ustedes conmigo y yo con ustedes. Carmen hizo una presentación muy breve, ya algunos me conocen, algunos han compartido conmigo, algunos sé que también me siguen de pronto en las redes y saben de lo que yo hago. Yo soy odontólogo del Colegio Odontológico Colombiano aquí en Bogotá, soy especialista en implantología oral de la Universidad CEYESO en Veracruz, México. Tengo un curso avanzado en implantología y en rehabilitación oral de la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos, una semana intensiva que estuvimos allá. He hecho diferentes masterclass de carga inmediata con la International Implant Foundation, tanto en Bogotá como fuera del país, en España. Hace poco estuvimos con el doctor Rodrigo en Montenegro. Eh, pero le debo prácticamente casi que todo mi conocimiento, digamos que la astucia, poder resolver situaciones a veces complejas, de tener la precaución en qué saberme meter. La verdad se lo debo a la Fundación EIRO, que es del profesor Osvaldo Tomás Casiacane, de Buenos Aires, Argentina, que desafortunadamente este año falleció. Tuve la fortuna de hablar con él días antes de su fallecimiento. Llevaba como 6 meses que no me contestaba, no quería hablar con nadie, pero tuve la fortuna de poderme despedir con él como se tienen que hacer las cosas, y la verdad siempre, donde voy, como estoy, todas mis conferencias se las dedico a él. Desde el 2016, que yo me gradué en el Colegio Odontológico Colombiano, que yo me gradué en CEYESOP como implantólogo y que venía haciendo desde hace varios años implantología bifásica. Descubrí en un congreso aquí en Bogotá al doctor Estefan Ide, en su primera venida que vino cuando estuvo aquí en Bogotá, y tuve la fortuna primero en entrar a operar directamente con él, dejándome atónito, ¿no? Quedé muy asombrado, quedé bastante inquieto. Yo digo que yo inicié el proceso como de atrás hacia adelante. Yo inicié en un quirófano y luego salí a estudiar y a leer qué era lo que estaba pasando. Pienso que eso también ocasionó un poco de shock para poder entender, pero también motivarme a poder saber qué es lo que nosotros hacemos. Me he dedicado un poquito también en las redes a mostrar lo que yo hago. Mis casos clínicos procuro ser muy limpio, procuro ser muy impecable, cosa que me ha llevado a un reconocimiento bastante especial. No, no, no lo vayan a ver a mal, pero sí aquí en Colombia gozo con ser uno de los odontólogos más reconocidos, sobre todo en esta técnica, donde resuelvo los casos clínicos severos de atrofias de los maxilares con cirugía mínimamente invasiva, utilizando los implantes dentales de carga inmediata del doctor Estefan Ide, con técnicas modernas, ¿no? Incurriendo también ya en los temas de digitalización, técnicas avanzadas, pero que a su vez realmente son simples y son rápidas para los pacientes, especialmente en aquellos que no tienen hueso suficiente para la colocación de implantes dentales convencionales. Entonces, cuando uno menciona que tiene la capacidad de colocar implantes dentales en pacientes con poco hueso o nada, que no hace cirugía, que es un término que no lo debemos de utilizar, prácticamente es una cirugía mínimamente invasiva, que no hacemos injertos óseos y que ponemos los 32 horas o en 48,
como yo logré estandarizar mi método de trabajo y llevarlo a 48 horas, pues digamos que uno goza con el reconocimiento de algunos de los compañeros y, y eso me ha llevado a construir unas conferencias cambiando paradigmas que la he dictado en diferentes lugares, en diferentes sitios, donde he llegado a presentar también lo que son mis casos clínicos, que algunos los subo a las redes sociales y ustedes les pueden observar. Y también puedo decirlo con el orgullo de compartir el panel con el doctor Stefan Ide, con el doctor Alexander Lazarov, el doctor Marcos Daniel, que también le debo mucho, al doctor Khalil, a todos, realmente a todos los de la IF y todos los compañeros de los cuales pues uno todos los días aprende. Entonces, prácticamente, después de ese preámbulo que les acabo de mencionar, pues el día de hoy traigo una conferencia de introducción a la implantología estratégica corticobasal del doctor Stefan Ide. Esta implantología es importante que nosotros tengamos claro cuando evaluemos un paciente que no solamente hay una posibilidad para ellos. Esta implantología ofrece una alternativa adicional que se traduce en unos beneficios muy especiales. Beneficios para los odontólogos que la practican y beneficios para nuestros pacientes, que está el verdadero valor de practicar esta implantología estratégica. Entonces, no olvidarnos de que esto es una alternativa, pero que vas a poder resolver un problema de alguna otra manera. Lo que te ofrece la implantología estratégica es una alternativa que sea rápida, que sea segura y que no sea invasiva. Muchas veces nos enfrascamos y nos metemos en el cuento de poder pensar en colocar el implante dental, pero a nosotros a veces se nos olvida algo muy especial. Es que la finalidad de cualquier tratamiento con implantes dentales es tener dientes. Es tener dientes. Y el paciente busca dientes. Eso me llevó a mí a la conclusión, incluso decirle a mis pacientes dentro de la consulta, mire, yo no cobro por implantes, yo cobro por resolver un problema. Usted déjeme si yo lo resuelvo con 4, con 6, con 8 o con 10. Pero usted lo que necesita son dientes. Usted está aquí porque necesita dientes. Déjeme, yo lo miro a ver cómo lo resuelvo. Y mis tarifas siempre ahí las van a tener. Obviamente, siempre sé qué es lo que más o menos puedo llegar a hacer en cada uno de mis casos que se me presentan. Pero en esta conferencia, lo que ya les dije que es como un abrebocas de todo lo que vamos a plantear, de todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a revisar, y es que ustedes estén dispuestos a abrir un poco la mente en el mundo de la implantología, porque eso es lo que nos ofrece la implantología del doctor Stefan Ide. Es abrir la mente, tener la capacidad de que las cosas funcionan de una manera diferente y tener la capacidad también de pensar de que esto puede ser mucho más rápido de lo que uno está pensando, ¿ok? Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la historia de la implantología, pero quiero hacer como una comparativa entre lo que es lo convencional con lo que es la implantología estratégica. Los principios básicos y fundamentales que no nos podemos olvidar de ellos en ningún momento. La cirugía mínimamente invasiva, que es uno de los mayores beneficios que tiene esta técnica. La carga inmediata enfocada desde por qué realmente tenemos que empezar a encargar nuestros implantes de una manera muy rápida, 48, 72 horas. Y al final, pues, vamos a poder mirar el tema del manejo y una comparativa de lo que es la perimplantitis en los implantes convencionales, que realmente
y que difícilmente vamos a poder observar con los implantes estratégicos del doctor Stefanide. Y eso nos lleva obviamente como a un shock, a un cruce de cables en donde tenemos que colocar las cosas en la balanza y poder observar lo que son las diferencias entre la implantología convencional y la implantología estratégica. Aplicar todos estos conceptos a nuestra práctica diaria y cada vez que evaluemos un paciente poder tener la capacidad de ofrecer algunas alternativas. Dentro de la historia de la implantología no nos podemos olvidar de este podio, el podio de los primeros implantes dentales que algunos odontólogos, implantólogos, comenzaron a experimentar con este sistema de los tornillos monofásicos. Ahí cada uno de ustedes podrá observar cómo está el doctor Tramonti con su implante autofiletante, un implante que no está lejos de la realidad de lo que utilizamos hoy en día. Pero también está Leonard Lincao, que es una persona que tiene más de 36 patentes en implantes dentales, Muratori, está Cherchev y está Perrón, algunos de sus implantes espiral. Pero a mí particularmente me llama mucho la atención Tramonti. Quiero aclarar que la implantología del doctor Ide no viene de ninguna de estas corrientes, podemos decir así. Es una evolución totalmente aparte y muy particular que la vamos a poder evaluar ahorita. Entonces, aquí sencillamente quiero dejarles planteado una situación. Y es que me he puesto a leer sobre la historia de cada uno de estos personajes que tenemos aquí. El doctor Branemar, el doctor Leonard Lincao y el doctor Tramonti. Y es mirar cómo evolucionó el mundo de la implantología cuando se atravesó el descubrimiento, digámoslo, del doctor Branemar con el titanio en el fémur de los conejos. 152, él hace el hallazgo de las cámaras integradas en el fémur de los conejos. Solamente hasta 1969 hace el reporte de ese hallazgo, pero ya en el 78 es cuando hace su primera conferencia sobre el consenso de implantes dentales, que fue creo que fue en Toronto, ¿no? En 1980 presenta el uso de la integración para el uso de la odontología. Entonces, desde 1978 que él hace este consenso, comienza el desarrollo de toda la industria, de todas las casas comerciales, desarrollando implantes de titanio con tratamientos de superficie para poderlos implementar a nivel mundial. Estas fechas, para mí, son muy relevantes porque cuando en 1952 el doctor Branemar hizo el descubrimiento, mire, en ese mismo año ya el doctor Leonard Lincao había colocado su primer implante dental. Ya lo había estado trabajando. Y ustedes saben que Leonard Lincao es el padre de muchos de los sistemas que aún todavía vemos en boca, como por ejemplo los implantes en cuchilla. Está nominado también está nominado a un premio Nobel, tiene 36 patentes sobre implantes dentales y es el creador del implante en cuchilla y del hexágono interno. Pero miren, en 1959, digámoslo así, estamos hablando de unos 7 años más adelante, ya el doctor Stefano Tramonti había diseñado su primer implante dental en cromo cobalto, pero miren, ya estaba pensando en una carga inmediata. Él siempre estaba pensando en una carga inmediata. Y en 1964 colocó su primer implante dental
oye, el titanio es el material. Ya Estefano Tramonte ya venía haciendo unos ensayos clínicos, colocando su implante autofiletante. Y entonces, pues obviamente hay un reporte ya donde podemos ver el implante del doctor Tramonte con muchos años en boca y de seguimiento. Aquí podemos ver algunas imágenes que hacen referencia a cada uno de los autores que les acabo de mencionar. Y por aquí abajito vemos el implante del doctor Estefano. Encuentra uno los reportes de Jack con sus implantes en aguja, que fíjense ustedes que colocaba coronas apoyadas o soportadas en un sistema como de un trípode, tenía un apoyo y tiene mucha lógica si usted lleva esto a un complemento mucho más macro cuando usted habla del polígono oclusal de soporte que habla el doctor Stefanide, la transmisión de las fuerzas a los puntos de apoyo donde terminan los implantes dentales generan estabilidad en nuestras restauraciones. Los puntos o las descargas oclusales que estén fuera de ese polígono, pues obviamente va a generar una inestabilidad. Y ese principio, Excialon en 1961 ya lo estaba describiendo. Dino Garbacho, que es un cirujano, un médico, en 1965 se inició como odontólogo, que fue profesor. A él se le atribuye la creación de lo que es el bicorticalismo. Él fue el que dijo en un principio, obviamente fue alumno del doctor Excialon, pero él fue de los primeros que dijo, hombre, los implantes dentales tienen que ser soportados en hueso duro, hueso cortical, hueso profundo. Hay que bicorticalizar, hay que llevar el implante a donde se descarguen las fuerzas de una manera segura y estable. Y a él se le atribuye el rey de ser el rey del bicorticalismo. También encontré de que se atribuye el implante autofiletante y la verdad es encontré un artículo que incluso por ahí en un grupo que tenemos compartí la imagen en donde a los dos, tanto al doctor Tramonti como al doctor Garbacho se les atribuye eso. Yo la verdad desconozco la verdad del origen, pero por ahí hay artículos que los mencionan a cada uno de ellos. Se le acredita además al doctor Dino Garbacho algo que es muy, muy importante y que creo que va a ser uno de los ejes primordiales de este curso que vamos a hacer en México. Y es permitir al odontólogo percibir las diferencias entre la resistencia del hueso esponjoso y cortical, saber cómo desarrollar esas habilidades para poder percibir la segunda cortical o la tercera, igualmente donde podamos estar, y poder comenzar a desarrollar esas habilidades que tanto necesitamos para poder hacer anclajes bicorticales o en terceras corticales con seguridad. También Dino Garbacho, fíjense que diseña unos implantes con unas espiras muy particulares que hoy en día aún todavía como que se han venido implementando el sistema de las espiras de corte y dejar hilos o espacios entre las espiras para ir logrando un mejor y un mayor anclaje. Estos implantes de Dino Garbacho creo que aún todavía se utilizan. En Europa hay algunos doctores utilizándolos y haciendo soldaduras en frío, en boca. Hay una doctora que yo sigo en Facebook y ella aún los utiliza. Son unos casos maravillosos. Tiene su técnica, tiene su estilo. Y bueno, es muy respetable que aún todavía se estén utilizando. En 1972, en lo que concierne pues a la implantología basal, esta fue desarrollada y creada por distintas dentistas franceses y alemanes. Ellos introducen
los implantes basales, que es una placa base de inserción lateral en la mandíbula y que tiene un vástago, un eje que sirve de apoyo pilar para las restauraciones. Realmente esto era como un poco tan traumático, como tan complejo utilizar. Creo que nunca se ha desarrollado como el instrumental adecuado y correcto para poderlos insertar. Nunca crearon como los discos adecuados. Por eso más bien dependía como de la habilidad de cada uno de los odontólogos, y por esa manera como que no tuvo una muy buena evolución. Sin embargo, me gustaría hacerles una recomendación, que entraran a la página de la Sociedad de Implantología Estratégica Iberoamericana, CIESI, donde aquí van a encontrar un breve resumen de lo que es la implantología basal, el desarrollo. En 1980, el doctor Gerard Scortocci con Dix Implant crea unos implantes de inserción lateral, como los que ustedes acaban de observar ahí, un poco traumáticos y que siempre generaban el riesgo de fracturar. Unos implantes bastante complejos, más bien diseñados como para cirujanos maxilos de manejo intrahospitalario, pero que en algún momento comenzaron a visualizar, sobre todo el doctor Stefan Ide, y hacer uso de este sistema, dando el desarrollo del implante BOI. Y en 1990 él introduce este sistema, y en el 2002 patenta una placa base que es un poco más resistente e incorpora en el vástago del implante la zona de flexión para mejorar la vía de inserción de las prótesis, y de esa manera poder evitar las complicaciones que se les presentaban en, en la parte en la parte mucosa con el asentamiento de las restauraciones que se realizaban. Entonces, esto conlleva a él a comenzar a desarrollar implantes que se puedan doblar. Y en el 2003 es cuando decide que los implantes deben de ser totalmente lisos y deben de ser totalmente pulidos, y buscar un anclaje bicortical de estos, ya no en hueso tan atrófico, digámoslo así, como los manejaban Dix Implant y los autores que acabamos de ver, sino que bicorticalización en zonas donde él observaba que el hueso estaba más distal, y podría llegar a ser como lo que nosotros a veces llamamos algo telescópico, instalar algo en un lugar, pero su emergencia en otro lugar. A eso le llamó implantología estratégica, y es lo que hoy en día ha venido evolucionando en manos de él. En el 2005 introduce los implantes basales actuales BCS. En el 2008 la creación de la International Implant Foundation, que es otra de las páginas que invito para que ustedes puedan visitar, donde van a encontrar los consensos los consensos que rigen esta disciplina, donde van a encontrar también muchos artículos científicos y detallados con algunos casos clínicos. Aquí una imagen de lo que era el implante BOI inicialmente, diseñado por el doctor Ide, pero aquí ya tenemos lo que es la evolución del implante corticobasal, en donde tenemos un implante con unas características bien especiales, un implante de cuerpo largo, de tallo largo, con unas espiras bastante, digamos, autopenetrantes, autoperforantes, y que están diseñadas para poderse anclar, sobre todo en especial en huesos muy duros. Esto es lo que le permite esa resistencia en donde se ancla, es lo que permite que su cuerpo
pueda tener cierto grado de flexibilidad. Al igual como el desarrollo de algunas otras variantes con implantes compresivos o implantes TPG que se están utilizando últimamente con mucha frecuencia. Pero este implante corticobasal trae muchos beneficios, trae muchos, digamos, muchas herramientas para poderle facilitarle la vida al odontólogo en el momento de las cirugías. Entonces, en ese orden de ideas, viendo un recorrido muy breve de lo que ha sido esta historia, vamos a poder ver que con este implante vamos a tener muchos beneficios, sobre todo beneficios que se transfieren a nuestros pacientes, donde vamos a evitarle colocar injertos óseos, en donde vamos a evitar esperar largos tiempos de espera, en donde vamos a hacer bypass de estructuras anatómicas y que nos permitan poder rehabilitar a nuestros pacientes de manera bastante rápida, sin tanta complejidad. Sobre todo en temas de atrofia es donde mayor vamos a tener ese tipo de beneficios. ¿Aló? ¿Estamos? Sí, doctor, lo escuchamos. Te escuchamos. Bueno, perfecto. Aquí tenemos una de las opciones que normalmente siempre nos encontramos con nuestros pacientes. Cada vez que lo evaluamos tratando de mirar esas densidades óseas, esas atrofias que también son un poco irregulares y que nos van a poder decir como en qué planteamiento es en el que nos vamos a meter, en qué tipo de rebordes vamos a poder introducir estos implantes dentales que tienen pues, esas características bien especiales. ¿Aló? A ver. Listo. Y teniendo en cuenta esas densidades óseas y esas variaciones, vamos a encontrar ese tipo de hueso en diferentes zonas de los maxilares que vamos nosotros a tratar. Aquí tenemos una de las imágenes más reconocidas por la IF, en donde podemos observar la clasificación de Lecon-Izar, en donde hace la clasificación de las corticales que nosotros utilizamos para los anclajes firmes y seguros. En línea amarilla tenemos descrita la zona por donde siempre vamos a incidir a nuestros pacientes. Ahí tenemos las zonas por donde vamos a iniciar nuestro protocolo de fresado. Pero en la línea verde vamos a encontrar lo que es el punto de llegada donde tenemos que hacer una pequeña perforación en una segunda cortical para lograr ese anclaje firme y seguro. Aquí está descrita como el borde de la mandíbula en algunos casos. La zona hacia la sínfisis del mentón. Allí realmente por el riesgo que hay con una rama terminal, la arteria lingual, que está por la parte interna, por manejo en esa zona que vamos a encontrar un hueso bastante firme, bastante seguro, pues no es necesario pensar en hacer un anclaje en segunda cortical. La línea amiloidea, o lo que llamamos el balcón lingual, es una zona muy segura en la zona de la mandíbula distal para poder hacer ese anclaje. Y en el maxilar superior encontramos dos zonas, una en la parte del piso del suelo nasal y otra más posterior por delante de la zona retromolar. Estas zonas nos van a permitir poder colocar
implantes dentales seguros y firmes. La línea roja demuestra una zona que es muy vulnerable a las reabsorciones, a la neumatización del seno y a las atrofias. Por ese motivo, salvo en algunas situaciones, podemos colocar implantes dentales allí. Y obviamente hay una tercera imagen que demuestra lo que son las terceras corticales. Espero que me pueda aparecer más adelante, pero si no me aparece se las describo de una vez, que son las zonas de la zona pterigoides y zona de cigomáticos, y también una zona que no utilizamos mucho, que es el reborde de la órbita ocular. Pero todo esto conlleva a que tengamos que determinar el origen de esta filosofía del doctor Stefanide, que realmente nace en los principios de la traumatología de fracturas y de la cirugía ortopédica. Aquí podemos observar cómo se reduce una fractura con una placa, que es la que va a dar estabilidad, y unos tornillos que ustedes los pueden observar aquí, que están bicorticalizados. No tiene sentido en traumatología instalar unos tornillos, esperar que se integren para poder reducir una fractura, porque pues obviamente el tiempo de cicatrización y reparación de la fractura va a ser muy similar al tiempo de desintegración de unos posibles tornillos. Entonces no da lugar realmente a que este comportamiento tenga que esperar tanto tiempo. De ahí a que nosotros, haciendo la bicorticalización de los implantes corticobasales, pues obviamente no vamos a tener la necesidad de esperar tanto tiempo para poder colocar dientes a nuestros pacientes. Obviamente, hay una diferencia en la imagen que ustedes están viendo en la fermización, porque aquí se soportan cargas del sistema musculoesquelético, mientras que cuando lo hacemos en boca, la diferencia es muy grande, porque aquí tenemos otro hueso, que es la mandíbula, que nos está haciendo y nos está aplicando fuerzas vectoriales, fuerzas tangenciales, fuerzas de lateralidad, que ya el comportamiento es muy diferente, y esa es la razón por la cual siempre nos va a tocar colocar un mayor número de implantes dentales y siempre una ferulización. Es vital la inmovilización de los implantes dentales para no tener lo que se llama la lisis del hueso. Y obviamente, pues, ustedes ya sabrán que todo esto se hace bajo los principios de ociofijación o fijación bicortical o fijación cortical. Muchas veces caemos como en el manejo de la terminología, que no sabemos si basal o no. Sí, basal porque utilizamos siempre, los implantes llegan muy profundamente y llegamos al hueso basal. Ese hueso estructural que por naturaleza sabemos que jamás se nos va a acabar. No conozco una persona que no tenga un maxilar. Es pocas veces, a no ser que sea por trauma o algunas otras situaciones, condiciones especiales, pero siempre vamos a tener el hueso basal, que es donde vamos a soportar nuestros implantes corticobasales. Otro de los aportes fundamentales que nos hace la International Implant Foundation es el consenso de los 16 métodos reconocidos clínicamente y probados para la colocación de implantes corticobasales. Esos 16 métodos, yo normalmente propongo siempre hacer como un taller, hacer una discusión de cada uno de ellos, y es la mejor manera, la mejor forma de poder entrar a conocerlos, discutirlos, y ya luego en la práctica con nuestros pacientes poder ir hablando de cada uno de ellos. Ya les mencionaba que el mayor beneficio en la implantología estratégica está en el manejo de maxilares atróficos, y aquí un claro ejemplo donde se pueden cargar los implantes con una distribución correcta, con una distribución adecuada,
y con un soporte y un anclaje bastante, digámoslo, igual, equitativo. Esto normal, pocas veces uno lo puede llegar a hacer porque las atrofias son irregulares. A veces un paciente tiene inclinaciones o tiene mayor atrofia de un lado que del otro, pero más o menos esta es una distribución correcta y adecuada para hacer una ferulización y una rehabilitación de un paciente completo. 10 implantes corticobasales en la zona en el maxilar superior y 8 implantes como mínimo para la zona mandibular. Hay variantes, pero más o menos esto es como el comportamiento de lo ideal. Importante saber también que dentro de los implantes que colocamos en la rehabilitación de arcos completos, es importante una cosa, identificar que hay implantes estratégicos, como también identificar que hay implantes que son estabilizadores. Hay unos que trabajan más que otros. Por ejemplo, los implantes que están en los extremos del polígono oclusal de soporte son implantes estratégicos, como por ejemplo el implante pterigomaxilar y los implantes que están en zona de canino. Esos implantes siempre tenemos que asegurarnos de que nos queden perfectamente anclados. Los demás van a ayudar y van a colaborarnos con la estabilidad de todo el polígono que hemos creado, pero importante, los implantes que están en los extremos. Entonces, con esto buscamos distribuir equitativamente las fuerzas dentro de una función masticatoria que nos va a conllevar a tener un éxito y una recuperación, sobre todo inmediata, a colocar dientes inmediatos a nuestros pacientes. Los implantes corticobasales, los BCS, tienen algunas opciones, algunas variaciones que nos van a permitir poder tener un sistema bastante complejo, un sistema que es muy dinámico, es un sistema que la verdad esto permite que cada odontólogo que llegue pueda desarrollar su propio estilo, su propia habilidad, su propia forma de poder desarrollar las cosas. Lo importante es encontrar de que las cosas te funcionen, pero obviamente hay unas reglas y unos parámetros que ya se los dije que los pueden encontrar en la International Implant Foundation. Ahí hay unos artículos que se llaman consensos y ahí es donde vamos a tener como esos parámetros básicos para poder trabajar en esto. Todos nuestros implantes BCS son de inserción axial, vienen en diferentes diámetros, vienen de 2.7, 3.5, 4.5, de 5, de 7, longitudes que van desde 10 milímetros, 6 milímetros creo, 10 hasta 26, 29, implantes bastante largos e incluso los cigomáticos, que ya estamos hablando de implantes de 45 y 50 milímetros de largo. Para el gusto de cada quien, en la parte de rehabilitación vienen de cabezas pequeñas, cabezas grandes, vienen accesorios para tomar impresiones, su superficie siempre es lisa, tratamiento no itis láser, es un tratamiento especial patentado por IDE, el cual va a permitir que no haya adherencia de bacterias en la superficie, por lo cual esto podría llegar a concluir de que son implantes libres de periimplantitis. Y lo más importante, el cuello doblable. Aquí tenemos, perdón, lo que es una imagen, esta radiografía, tengo el placer de que el doctor Ide la haya tomado y la haya incluido en uno de sus documentos consenso, en donde se muestra un reborde atrófico bastante delgado. Pero lo más importante de aquí
es que fíjese el antagonista en la posición que tiene y la versatilidad del sistema para poder colocar en un implante en una zona distal a la zona donde realmente se quiere rehabilitar. Este es un implante que logra pasar a la segunda cortical, pero fíjese que como está en fosas nasales, fíjese el respeto que se tiene por la mucosa nasal y no traspasarla. Eso es un comportamiento al cual debemos de llegar, de no colocar implantes tan pasados, tan altos, porque pues realmente podríamos ser objeto de alguna crítica y además que innecesariamente no es necesario realmente pasarse a zonas de circulación de aire en fosas nasales. Lo ideal es hacerlo de esta manera y poder también observar el comportamiento de todas estas cosas en el tiempo. Aquí un ejemplo claro de lo que es la colocación de un implante corticobasal, cómo llega a la segunda cortical. Fíjese que el reborde es bastante estrecho, pero que también el sistema nos ofrece unos implantes monofásicos compresivos que no necesariamente tienen que pasar a la segunda cortical, y de pasarse hay que tener un poco más de cuidado de no ser tan invasivo, porque este implante sí puede albergar bacterias en su superficie que pueden ocasionar problemas a nuestros pacientes. Hablando de las segundas corticales, les inserté este video, espero que puedan colocar el audio en sus computadores para que ustedes observen cómo llego a la segunda cortical, la sonoridad que la segunda cortical me da incluso en el proceso de fresado y justo en el momento en que hay que pasar esa segunda cortical. Las fresas de IDE están marcadas con láser y me van a permitir a mí, justo en el momento en que yo pase la segunda cortical, identificar la longitud a la medida en que yo la penetré, en que yo estoy penetrando esa segunda cortical. Y esa es la medida del implante que debemos utilizar para evitar esta situación. Es una cortical bastante fuerte, bastante resistente. No todas son así. Uno la puede identificar en la tomografía. A veces uno ve corticales que son de 2 punto algo de milímetros o 3 milímetros. Son supremamente gruesas. Son supremamente de un espesor bien responsable. Entonces, a veces hay que esforzarse un poco más en el protocolo de fresado. Y bueno, asegurarse de tener unas fresas siempre nuevas y bien afiladitas. Otro concepto que ha venido ganando terreno dentro de la IF es el tema del costo biológico que nos genera colocar implantes de osseointegración. Los implantes corticobasales sabemos que son cirugías mínimamente invasivas, a no ser pues cuando se hacen extracciones, pero fíjate que la inserción axial del implante facilita una preparación mucho menor que un implante convencional y obviamente evita hacer colgajos tan extensos, tan grandes innecesariamente. En la imagen de abajo vemos cómo en la figura del medio, donde tenemos una atrofia, que para colocar un implante convencional nos tocaría tener un hueso bastante amplio, grande, mientras que en un reborde atrófico así como ese, sencillamente sin cirugía o con cirugía mínimamente invasiva, podemos colocar implantes BCS corticobasales. Miren, el BCS es tan amigable
que la perimplantitis, que está aquí al lado del implante de osseointegración, realmente no es tan viable, precisamente porque su tecnología Novitis láser hace que no se adhieran bacterias, que no se adhieran placa bacteriana, que no haya filtración alrededor del cuerpo del implante. Y aquí tenemos una imagen de cómo al transcurrir alrededor de un año, 8 meses, el tejido se repara amigablemente con el implante, haciendo que se recupere la estabilidad de los tejidos, que haya una mineralización primaria, luego secundaria, y que realmente podamos colocar este tipo de implantes en alvéolos post-extracción con la seguridad de que vamos a tener una muy rápida recuperación. La imagen hace referencia a que realmente un implante convencional con tratamiento de superficie no fuese posible colocarse en estas condiciones si no haces una cirugía muy invasiva, si no colocas un injerto y no colocas una membrana que proteja el injerto. De esa manera no hubieras podido tener una recuperación como la que estamos viendo en esta imagen. Así que esas son las bondades que nos ofrece la implantología corticobasal. Uno diría, ¿qué nos ofrece entonces la implantología corticobasal? Pues obviamente una solución conservadora y rápida, especialmente en defectos óseos, maxilares atróficos, pero también en condiciones muy desfavorables vamos a obtener mayores beneficios. Una cirugía mínimamente invasiva, ustedes han visto que me gusta trabajar sobre todo con maxilares ya curados, donde no vaya a tener remodelado óseo a futuro y que no me va a tocar hacer reparaciones a las prótesis más a futuro. No todo lo hago así, la verdad. Siempre soy muy claro con mis pacientes en decirle lo que le puede llegar a ocurrir si hacemos implantología de este tipo post-extracción. Obviamente está la segunda alternativa cuando quites las prótesis o cuando quites las temporalizaciones o lo que hayas hecho temporal, de poder ya tener un hueso curado, una encía cicatrizada para poder hacer un tratamiento definitivo, pero que le va a tocar al paciente incurrir un gasto adicional y que no va a estar muy lejos después de que ocurra el proceso de remodelado óseo cuando se colocan implantes en alvéolos post-extracción. También nos va a permitir también lo que es una carga inmediata. Recuerden que nuestros pacientes lo que quieren son dientes. Ellos quieren dientes ya, ellos no quieren pasar un día, 2 días, 3 días sin tener dientes. Muchos de nuestros pacientes son ejecutivos, son trabajadores, son empleados, tienen una vida social activa como todos y pasar una temporada sin dientes o esperar a que me resuelvan algo sin saber cómo yo voy a quedar, pues eso es una de las expectativas que hay que manejar con nuestros pacientes. Entonces, la implantología estratégica realmente la vamos a resumir como una implantología mínimamente invasiva, una implantología que es de origen corticobasal, que ya saben de dónde tiene sus principios, y una implantología de carga inmediata. Cuando yo hablo de implantología mínimamente invasiva, yo me refiero a hacer procedimientos como estos, los que ustedes acaban de ver. No pensar en hacer colgajos extensos, colgajos grandes, no pensar en colocar injertos dentales. No se les vaya a ocurrir nunca pensar en manejar injertos con implantes corticobasales, con BCS, con implantes lisos, porque no tienen ninguna función. Además que si en un futuro piensas doblar, ustedes saben que el comportamiento de estos injertos en el tiempo no tiene la misma naturaleza del hueso nativo, el hueso natural. Y también
pensar en colocar implantes con un procedimiento mínimo, instalarlo, un procedimiento mínimamente invasivo, pues tiene muchas ventajas para nuestros pacientes. No vamos a generar un trauma quirúrgico grande, el paciente no se nos va a inflamar, el paciente si presenta dolor, pues va a ser algo muy mínimo que la verdad, con un naproxeno, con un ibuprofeno, van a poder resolver cualquier situación de estas que se presentan con los implantes convencionales. Aquí pudieron ver ustedes, en el momento en que yo inserto el implante, veo que voy por el camino equivocado, hago un retroceso, redirecciono mi implante dental y ahí es cuando logro encontrar el camino correcto y adecuado para lograr ese torque adecuado que se necesita para ese anclaje firme y seguro. Ahí pueden ustedes observar ahí ya cómo finaliza la inserción del implante. Ustedes pueden ver la fuerza y el torque que se hace. También vamos a mirar un poco el tema de cómo es la sonoridad de los implantes colocados en segunda cortical. De hecho, Elon Musk considera que lo que va a hacer es muy especial. Es un anclaje firme, un anclaje seguro. No va a ser una estabilidad muy buena. En la carga inmediata, ustedes saben que la estabilidad primaria o el anclaje o la oseofijación es de vital importancia. Uno de los factores muy importantes al momento de tomar la decisión de tomar impresiones es establecer que realmente todos mis implantes tienen ese anclaje firme y seguro. Si tienen la sonoridad a la que ya estamos acostumbrados a trabajar con estos implantes, yo les doy un consejo. Si encuentran un implante que no lograron esa estabilidad, esto no es como la implantología convencional que yo lo voy a dejar a ver si pegue, porque esto se llama oseofijación. Si lograron la oseofijación, para adelante. Si no la lograron, retírenlo, busquen otra alternativa. Pero no dejen implantes con movilidad o implantes que ustedes crean que posiblemente no vayan a soportar cargas, porque lo que hacemos es carga inmediata, un implante que se mueva, un implante que esté bailando dentro de un alveolo, no les va a funcionar ni en el momento que ustedes traten de ferulizarlo, ni a futuro. Por lo contrario, se va a convertir en un factor de riesgo para futuros problemas. Entonces, ese consejo se los doy. Yo tengo casos de arco completo maxilar superior con 7 implantes. Me ha tocado manejarlo de otra manera. Es de las cosas que les puedo mostrar cuando estemos allá. Hay que saber manejar un poco la oclusión, pero ese caso ya tiene 2 años. No es exitoso, la verdad. Para mí no es exitoso porque dejé la paciente, no la dejé con una oclusión muy funcional. Los implantes están funcionando ahí, pero hay dificultades con el tema de la masticación. Pero fue lo que más pude hacer. La otra alternativa era colocar un implante cigomático, pero bueno, ya el tema de los tiempos, el tema de muchos factores, me llevaron a resolver el problema de esa manera. Así que preferí dejar 7 y no poner a dejarme un implante que sabía que no me iba a funcionar y que a lo mejor se me iba a tirar todo a lo último. Un torque superior, ustedes saben que para implantes convencionales, torque superior a 35 newton. Aquí cuando llegamos a segunda cortical, créanme que el torque es una cosa muy linda, una cosa bella. A veces, yo una vez colocando un BCS en un colmillo, me tocó coger así con las 2 manos
y tratar de calcular el módulo de flexión o de fractura del implante para no ir a fracturar la cabeza o el mismo implante, pero se llegan a torques impresionantes. Y aquí no vas a tener el problema de que se vaya a generar un sobretorque, digámoslo así, y que vayas a tener una osteólisis, y eso no. Realmente ocurre sí que en implantología convencional, pero por mi experiencia y lo que yo vengo hoy aquí a contarles es que lo he hecho y no me ha pasado. No sé. Tendría que escuchar otras historias, pero a mí no me ha pasado, no, nunca. La ferulización de los implantes estratégicos es vital. ¿Ustedes escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Ok, ahí te escuchamos. Ah, ¿se había ido la señal? ¿Están todos bien? Sí, se estaba escuchando bien. Sí, lo escuchamos, doctor. Ah, bueno, perfecto, gracias. La oclusión bilateral balanceada mutuamente protegida versus oclusión plana versus oclusión lingualizada es un concepto que me traje ahorita de Montenegro. Es un tema para evaluar. Yo en Montenegro aprendí la oclusión lingualizada. Ya le estoy haciendo, no la hacía. En algunos casos manejaba oclusión bilateral balanceada y les quiero decir que me funcionaba. En algunos otros casos, sí, oclusión plana, también me funciona. Y ahorita estoy haciendo oclusión lingualizada, tengo más claros los conceptos, por eso la importancia, les hago la invitación a que hay que ir a Belgrado, hay que ir a Belgrado a entrenarse directamente con el doctor Ide. Digamos que tener este conocimiento y este aprendizaje de primera mano con quien en un futuro vamos a recordar como el padre de esta implantología que nosotros estamos realizando y tener la oportunidad de estar al lado de él, de ser un discípulo de él, de aprender y entender la filosofía, la mecánica del hueso. A mí me puse a estudiar biología, estoy fascinado con ese tema ahora. Me puse a estudiar biología, de poder entender muchas de las cosas que estamos aquí hablando. Es realmente fascinante. Ahorita también ando muy encarretado con el tema de la biomecánica, tanto de los implantes como la biomecánica del hueso, porque el hueso tiene una elasticidad y una flexibilidad adaptativa que es muy similar a lo que hacen los implantes cuando ya están instalados en el hueso. Y eso lleva a unas reflexiones muy, muy profundas. Y los invito a que ustedes analicen esa situación. Cuando uno pone implantes dentales convencionales de osseointegración, los pone endóseos y luego hace una estructura, una cantidad de interfaces que es el implante, el pilar, el tornillo, el tornillo de fijación, más la cementación de la corona. Eso genera como unas fallas en su estructura. De ahí a que las fuerzas muchas veces se disipan en esa zona y hace que todo esto sea tan rígido, que siempre sufre el tornillo de fijación y terminamos con complicaciones protésicas. Es por la complejidad de ese sistema. Aparte de que cuando se transmiten las fuerzas, todas se disipan en esa zona porque el implante es totalmente rígido y esa transmisión de fuerzas no tiene un sistema de amortiguación. Los implantes corticobasales sí lo tienen y es muy similar a lo que hacen los dientes naturales con su módulo de flexibilidad en el hueso cuando hablamos del ligamento periodontal. Y eso es lo que nos permite la flexibilidad de los implantes del doctor Ide.
aceptar que los implantes convencionales, por estar en el tema endoóseo y no tener ningún módulo de flexibilidad, sería como en la naturaleza aceptar que la anquilosis está bien. Y eso es lo que nos ha estado pasando con los temas de los implantes convencionales, la biomecánica, y situación que no ocurre con los implantes del Dr. ID, porque es que hay módulo de flexibilidad, tanto en la prótesis. Obviamente no vamos a ver que nuestras prótesis se nos vayan a mover con los implantes, pero si tenés la capacidad de poderlos doblar y mover, yo lo he visto y siempre eso tiene un módulo de flexibilidad. Y eso se transmite naturalmente a lo que pasa con un diente natural cuando tiene su ligamento periodontal sano. Entonces, todas estas comparaciones y todas estas analogías es muy importante tenerlas en cuenta. Bueno, el tema de la actividad parafuncional es muy importante identificarla antes de manejar a nuestros pacientes con implantes estratégicos, aunque ustedes saben muy bien que los temas de bruxismo los manejamos siempre haciendo un ajuste oclusal y dándole un muy buen manejo en la oclusión a nuestros pacientes. Yo he tenido pacientes bruxómanos que me han llegado con sistemas de implantes convencionales que los han roto y que con tratamientos, con implantes dentales corticobasales y con el manejo de la prótesis que yo hago, esos pacientes han mejorado muchísimo hasta el punto de poder escuchar de ellos: doctor, yo ya no bruxo. Entonces es importante tener muy en cuenta eso. Bueno, aquí nos vamos un poco hacia el tema del concepto del polígono oclusal de soporte, que el doctor Silvano Tramonti, esta imagen me la tomé de él en la conferencia que nos dio. A lo mejor alguno de ustedes haya podido participar de ella. Y aquí vemos cómo vamos a encontrar mejor soporte y mejor estabilidad en una estructura a una estructura que tenga paralelismo. Esa gráfica yo pienso que lo dice todo. No tengo que explicarle, no tengo que explicar mucho sobre los beneficios de los implantes divergentes. Y esa es la razón por la cual hay que colocar los implantes un poco apicalmente divergentes. Aquí tenemos algunos de los casos o de las imágenes que yo he compartido últimamente, donde podemos ver el paralelismo muy bonito, muy lindo en la parte de arriba, pero fíjese cómo en la zona de caninos eso porque es una vista frontal, pero fíjese que en la vista sagital realmente no es, la transmisión de fuerzas no es que se haga directamente vertical sobre el eje del implante. Ahí los implantes están doblados. Lo que yo posiciono muy bien es el tema de los pilares de los implantes, y es esto lo que va a hacer que tengamos una ampliación del polígono de soporte de descarga de las fuerzas, y que nuestras restauraciones, nuestros implantes aún se vean paralelos. Siempre debe haber una divergencia hacia adentro o hacia afuera. En zona de caninos es muy fácil lograrlo, en zona de premolares también es muy fácil lograrlo, en zonas anteriores sí no. Allí sí es como una reglita todo. Eso sí, depende pues de la atrofia. Pero lo que yo hago es que los dos centrales los tiro un poco hacia vestibular y los laterales los tiro un poquito más adelante, más hacia atrás, hacia palatino. Eso por la posición del agujero nasopalatino. Entonces permite a mí anticipar un poquito. Lo vamos a ver más claramente cuando estemos en México, y ojalá que cuando estemos en la práctica podamos mirar ese efecto que yo hago
para que los implantes se me vean así, pero ya ustedes aquí están descubriendo que siempre hay un poquito de divergencia, lo que me permite tener éxito en la rehabilitación. También en la parte inferior vemos cómo tenemos un poquito el tema de los bypass al canino. Ojalá podamos tener algún caso donde podamos hacer esta técnica, la desarrollamos. No voy a decir que es fácil, ¿no? Pero sí, cuando tenés el concepto y cuando desarrollas la percepción tridimensional de la zona de trabajo, créeme que se te va a hacer mucho más fácil y no está lejos de que lo puedas lograr. Y espero que con el doctor Rodrigo tengamos casos que podamos hacer. Y los invito a que, si ustedes tienen pacientes, si ustedes tienen maxilares atróficos y que quieran hacerlo ahora que vamos, creo que es una gran oportunidad para que todos aprendamos, para que todos podamos avanzar en esto. En la parte derecha inferior vemos como un implante compresivo colocado para un protocolo de carga inmediata está apoyado en una segunda cortical firme y seguro. Fíjese que este implante no pasa esa segunda cortical, a diferencia de los implantes BCS superiores que tenemos. Estos implantes obviamente no tenemos ningún riesgo de pasarnos para poderlos instalar. Bueno, ya está claro el tema del polígono oclusal de soporte. En otra vista, aquí en la vista coronal, podemos observar la colocación de unos implantes dentales en la zona distal del maxilar superior. Entendemos que los implantes pterigoides siempre van con cierta angulación hacia la línea media, se insertan de vestibular hacia palatino y de adelante hacia atrás. De esa manera logramos la apófisis pterigoides para podernos anclar en esa zona. Y la línea amarilla demarca la zona segura de soporte de las cargas, porque digamos que se están transmitiendo profundamente dentro de esa zona. Esa es la razón por la cual no debemos de colocar el segundo molar en arcadas superiores, porque el molar nos va a terminar ocluyendo en la zona que está demarcada de color rojo y nos va a generar una osteólisis alrededor del implante pterigoides y lo más probable es que se vaya a perder. El pterigoides tiene una función muy importante de apoyo hacia el extremo distal del maxilar, pero si ustedes se dan cuenta, no va a soportar fuerzas o cargas directamente. Y es un implante que por esa condición, digamos, no es funcional, pero para el polígono sí lo es. Para el polígono. Entonces son conceptos que tenemos que ir afinando muy bien para que cuando arranquemos nuestro curso hablemos siempre de todos en el mismo lenguaje y entendamos algunas cosas, digamos, simples y lógicas para poder avanzar en esta técnica. En la imagen del lado derecho tenemos un implante cigomático en donde, si ustedes pueden observar, no es mucho lo que se gana en la zona amarilla, en la zona de anclaje, de carga, de las fuerzas de masticación, colocando implantes cigomáticos. Esa es la razón por la cual el doctor Ide dice y menciona siempre que él no ve la necesidad de colocar implantes cigomáticos, mientras que es todo lo opuesto al doctor Vivek, que todo lo resuelve con implantes cigomáticos. Tiene una facilidad, una habilidad para colocar los cigomáticos, coloca implantes cigomáticos con técnica flapes, los dobla de una manera maravillosa, espectacular. Así que cada quien aquí va ganando como su estilo, su capacidad de poder ir desarrollando habilidades cada día. Este es un caso que algunos ya lo conocen. La barra la acabo de retirar del modelo tal cual como me llegó del laboratorio.
y la acabo de montar y de instalar. Algunos podrán decir que no sea como tan fácil, como tan viable, pero yo pienso que si desarrollamos la habilidad para poder buscar ese paralelismo, sí es posible. Yo lo hago, me funciona. Hace poquito hice uno, incluso grabé un video diciendo que acababa de sacar la barra, no he tallado los pilares y los he montado. No quiero decir que todos mis casos sean así, doctores, qué pena. He botado la gota fría tratando a veces incluso hasta de manejar complicaciones como seccionar una barra para poderla montar. Me cuesta mucho el maxilar inferior porque los implantes distales van hacia el arco lingual y luego pensar en doblarlo. No en todos los casos me funciona, pero muchos lo he sacado adelante, pero también he tenido complicaciones. Como también les dije, en algunos casos manejo la oclusión. El video no está corriendo como muy bien, me parece. En algunos casos manejo lo que es la oclusión un poco. No puedo decir que es plana, porque pues no es plana 100%, pero sí con eliminación de algunas interferencias en los movimientos laterales, sobre todo en este caso que eran pocos implantes los que coloqué, y de esa manera pues pude lograr educar al paciente con una nueva masticación y poder hacer este ejercicio con él. Les recomiendo, antes de que empecemos el curso, leerse este documento que siempre, si no lo tienen, yo se los puedo compartir. Eso lo comparto ahorita en el grupo. Es la nueva terminología sistemática en las áreas de uso de hueso cortical en los implantes posicionados en implantología estratégica por el doctor Ide y algunos de los que lo acompañan. Es importante que lo lean. Y bueno, doctores, ese era como un preámbulo que les tenía. Ahí está mi página web, ahí está mi teléfono personal, aunque creo que ya todos lo tienen. En Instagram monto muchas cosas y en el canal de YouTube también monto algunos casos, algunos videos. No he montado nada en YouTube últimamente porque me estoy reservando algunas cosas para mostrarlas en México y quiero que ustedes de primera mano las puedan conocer antes de mostrarlas, discutirlas y poderlas revisar cuando estemos allá todos presentes. Yo pienso que ha sido un resumen de lo que yo siempre hablo, de lo que yo siempre digo. Este resumen que les acabo de mostrar hace parte de una conferencia que ya le he dictado un mundo de veces. Se llama Cambiando Paradigmas en Tecnología. Es una conferencia muy buena como introductoria, pero muy buena para seguirla escuchando y poder seguir afinando conceptos. Además, que siempre le meto cosas nuevas, le introduzco muchas cosas que pueden ser útiles para nuestra práctica diaria. En resumen, la implantología estratégica corticobasal es el proceso quirúrgico mínimamente invasivo con los implantes estratégicos del doctor Ide para crear un anclaje macromecánico primario y estable en las corticales del hueso, en la segunda y en la tercera. Eso llamado oseofijación, y cuya clave de éxito será la carga inmediata y un meticuloso trabajo protésico con un correcto polígono cruzal de soporte, con una estabilidad y una estética bastante funcional y aceptable. Esto es el mundo de la implantología estratégica, y aquí algunas de las fotos con quienes he compartido en todo nuestro proceso de aprendizaje.